esta hermosa tarde el tema de lo que es la elección incondicional, o sea, la predestinación de Dios para los que somos sus hijos. Aleluya. ¿Y por qué llamar, hermano, la predestinación de Dios? Porque Dios ha predestinado a ciertos grupos de seres vivientes aquí en la tierra. Esto quiere decir que no todos son elegidos para ser hermanos pueblo de Dios. Cuando llamamos y decimos de la elección incondicional, Dios en razón, hermano, de que todos los hombres pecaron desde Adán y que sin excepción alguna a todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por los designios de la carne, el hombre, hermano, se apartó de Dios, desobedeciendo la regla, los mandamientos de Dios, en lo cual por esa desobediencia Dios tuvo, hermano, que tomar acción en completa libertad de ser una separación de entre el hombre natural y el hombre espiritual. En otras palabras, si Dios hubiera tenido que condenar a toda la humanidad, lo hubiera hecho en completa justicia. ¿Por qué? Porque está establecido que el pecado es muerte, y muerte eterna. Pero viendo, hermano, que Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de amor para con su pueblo, para con aquellos que Él ha escogido, viendo Dios la rebeldía, la desobediencia de un mundo tan perdido, que no quiso escuchar su voz, que no quiso obedecer sus estatutos, de ese mundo perdido, Dios tuvo misericordia de aquellos que ahora somos elegidos para ser sus hijos y sus hijas de Él. Gloria a Dios. En otras palabras, hermano, nosotros somos escogidos, sacados de un mundo tan sucio, un mundo tan predestinado ya para la condenación, para el juicio de Dios. De ahí Dios los ha sacado y los ha traído. ¿Por qué? Porque los escogió, los ha seleccionado para que nosotros seamos su pueblo. Gracias. A eso se le llama la elección incondicional. Por eso, si leemos el versículo una vez más, vea lo que dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Gloria a Dios. Y a los que llamó, a estos también ha justificado, y a los que ha justificado, a estos también los ha glorificado. Aleluya. ¿No se alegra usted, hermano, de sentirse que usted es un escogido de Dios? Amén. Gloria a Esto Dios. es digno de que usted le dé ofrenda de palmas a Dios, y que por eso nosotros nunca debemos de perder, hermano, desde el punto de vista lo que nosotros somos ante los ojos de Dios. En otras palabras, la elección incondicional, así como hay una elección positiva, también hay una elección negativa. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que Dios a unos los ha predestinado para ser sus hijos, y a otros los ha predestinado para descargar su ira en aquel día, porque Dios, hermano, así lo ha escrito en su palabra, y así será. Si nosotros vemos que también hay una aprobación negativa cuando leemos el Proverbio 16 y el versículo 4, nosotros podemos ver que dice: Jehová ha formado todas las cosas,
Dios formó todas las cosas. Dios ha hecho, hermano, todo lo justo y todo lo que no es justo. Aún Dios formó al impío, ¿para qué? Para descargar su ira en aquel día del juicio. ¿Y quién es el impío? El infiel. El infiel. Por eso, si usted tiene ahí Proverbios 16, verso 4, eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí lo leyó? Me interesa que lo leamos, hermano, para que así usted vea y se dé cuenta que no lo dice el hombre, lo dice la Biblia. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Para qué? Para Él. Porque Él es el dueño de todo. Amén. Aún dice al impío para el día malo. Gloria a Dios. O sea que el impío, hermano, también Dios lo formó para el día que Él descargará su ira sobre el infiel, sobre el pecador, sobre, hermano, el hombre natural que no quiere entender la palabra de Dios. Ahora, si nosotros vemos Romanos 9, versículo 22, allá adelantito donde estamos, en la cita que miramos, primeramente, Romanos 9, 22 también habla la Escritura. Fíjese lo que dice la Escritura, hablando, hermano, de la elección que Dios ha hecho. Es importante que esto nosotros, hermano, lo podamos discernir con el corazón. Dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados ¿para qué? Para la destrucción de aquel día. O sea que Dios, hermano, es un Dios que su ira no la saca de un momento a otro. Usted ve cuánto hombre malvado hay en la tierra. Hombres que no se tientan del corazón para hacer el daño, para hacer la maldad, para pecar, incluso para hacer cualquier cosa. Y no les pasa nada. Se ríen, se burlan del mismo Dios. Se burlan del mismo cristiano. Pero dice su palabra, el versículo que leemos aquí, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para qué? Para la destrucción. Acordémonos que hay un día en donde Dios destruirá todo, en donde Dios apartará lo bueno para un lado y lo malo para otro lado. ¿Para qué? Para el día de la destrucción. ¿Estamos? Y esto es lo que nosotros tenemos, hermano, que buscar la manera de estudiar estos pasajes para entrar en conciencia de que lo que nosotros hacemos al estar en este momento aquí, estamos luchando por salvar nuestra alma de esa destrucción que Dios trae. ¿Para quién? Para los impíos. Así que la causa de la incredulidad del hombre, o la causa de que el hombre se pierda, de no querer obedecer la palabra de Dios, esa no es culpa de Dios. Eso no es culpa de Dios. Mucha gente se ha oído, hermano, incluso que culpan a Dios porque son gente malvada, gente rebelde, gente que no quiere cambiar su vida. Incluso dicen, no, Dios así me formó y así voy a hacer. De todas maneras, si Dios así me formó, así me va a recibir en el cielo. No, Dios no es culpable de que salgan homosexuales los hombres, de que sean lesbianas, de que sean, hermanos, personas malas, malvadas, como dice la Escritura. Dios no tiene la culpa. Dios formó al hombre
desde el principio, hermano, de la creación, lo formó santo. Le dio autoridad de Dios, santidad. Lo hizo tan perfecto. El problema es que el hombre desobedeció. Eso ya no es culpa de Dios, que el hombre sea rebelde, que el hombre sea lo que sea. Por eso, cuando nosotros hablamos de que hemos creído en Jesucristo y que buscamos la palabra de Jesucristo del Evangelio, debemos nosotros de darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque esto no es que nosotros hayamos querido buscarlo, sino que Él los escogió a nosotros para que nosotros seamos sus hijos. Por la fe, porque éramos, hermano, la elección de Dios desde el principio de nuestra vida. No sé si me estoy explicando bien. Amén. O sea, de que nosotros somos, hermano, lo que Dios realmente ha escogido. Si usted viene conmigo a Efesios 2:8, ahí tenemos una porción en donde podemos nosotros darnos cuenta de la elección de Dios en nuestras vidas, que los ha formado por gracia, por la gracia, por la fe en Él. Dice, capítulo 2 de Efesios, y el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no porque nosotros lo querramos, pues eso es un don de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La fe es un don de Dios, hermano. Esto no es porque nosotros seamos mejores que otros, o porque nosotros, hermano, tengamos mejor posición social, o seamos personas más dignas que otras, tampoco, sino que es por la fe, y la fe es un don que solo Dios lo puede dar. Amén. Nadie lo puede dar. El creerle a esta palabra es un don que solamente Él lo puede dar. Esto no es por obras, dice allí más abajo el versículo 9, para que nadie se gloríe. Y aquí hay un problema, fíjense, hermano, que los religiosos dicen: pero yo hago obras buenas, yo le doy de comer a la gente que está perdida en la calle, y yo le doy abrigo a la gente que anda en la calle perdida, yo hago tanta caridad, y eso Dios me lo va a recompensar. Claro que sí, lo va a recompensar, pero no es por obra la salvación. La salvación viene por creerle al Evangelio, Amén. por aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si la fe, si la salvación fuera solamente por las obras? Solamente el que puede hacer buenas obras se salvará, y el que no puede hacerlas, ¿a dónde quedaría? Entonces, la fe es un don de Dios. Claro que si usted tiene fe y a la fe le añade las obras, usted tiene grandes galardones en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso, si usted ve a Abraham, hermano, Abraham, el padre de la fe, pero también él tiene muchas obras. Por eso fue justificado por las obras, y por eso él fue, hermano, hombre vencedor, que está en el primer plano de la mano de Dios. Y el Dios de Abraham es el mismo Dios de nosotros. Amén. El que los ha llamado a nosotros, el que los ha elegido a nosotros. O sea que la elección que Dios hizo, hermano, es la misma elección que Él hizo cuando escogió a Abraham, para que fuera el padre de muchas generaciones. ¿Estamos?
Bendito sea Dios. Ahora, otra de las cosas, por eso es que al creyente, al que ha creído en el Evangelio, al que ha recibido el Evangelio, no se le ha concedido solamente creer en el Evangelio, sino que también, hermano, se le ha dado que sufra por el Evangelio, que lleve el mismo sufrimiento que Jesucristo llevó en obediencia al Padre, para poder nosotros de esa manera ser aprobados ante los ojos de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera estamos sufriendo? Nosotros los creyentes sufrimos aquí en la tierra, sufrimos aprobios, sufrimos de todo. ¿A poco cuando viene la tentación a su vida, cuando viene, hermano, el ataque del enemigo, usted tiene que soportarlo muchas veces? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con usted y ese es el que lo está sosteniendo de no hacer lo malo, de sufrir por causa del Evangelio. Amén. Por sostener, hermano, la integridad del Evangelio en nuestro corazón. Gloria a Dios. Y eso lo dice Filipenses 1:29. Ahí más adelantito, búsquelo. Ahí está en Filipenses 1:29. Dice Filipenses 1:29. Ya lo tenemos. Vea lo que dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Aleluya. O sea que nosotros, hermanos, creemos en ese poder sobrenatural. Amén. La fe que tenemos en Él, que por Él somos salvos. Pero no solamente eso se nos ha sido concedido, creer en Él, sino que también sufrir por Él. Sufrir por Él. ¿Qué fue lo que dijo Él a sus discípulos? El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, estamos tomando una cruz, el peso de apartarlos, hermanos, de las cosas que a nosotros nos gustan, de las que están en el mundo. Si usted todavía no está caminando con esa cruz, no está llevando ese peso, no está llevando ese sufrimiento, es mejor que lo hagamos. Porque es mejor, hermanos, sufrir por causa de Jesucristo y salvar nuestra alma, que gozar, hermano, en los deleites del mundo, unos días pocos y la eternidad en el infierno. Esto es mejor sufrir. Amén. Por causa de Cristo. De manera que si el hombre se condena, se pierde, se va al infierno, lo que sea, esa no es culpa de Dios. Esa no es culpa de Dios. Por eso el hombre tiene un libre albedrío. Usted puede escoger sufrir por causa de Cristo o vivir la vida a su manera. Pero si sepa una cosa, que si se pierde, Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a nosotros se los ha entregado de parte de Dios lo que nosotros querramos escoger. A eso se le llama el libre albedrío. Dos caminos: el camino corriente del mundo y el camino de la santidad ante los ojos de Dios. Por eso es que Jesucristo dijo que ningún siervo le puede servir a dos señores. O le servimos a Cristo o le servimos al mundo, al pecado. Y ese era el sufrimiento que nosotros llevamos, apartarlos del pecado. Sí, amén. Es que es duro esto, hermano. Es duro. Entonces,
Que el hombre, hermano, ha creído para ser salvo, que se gloríe, que le dé la gloria a Dios. Le demos la gloria a Dios porque por Él nos ha dotado de salvación. Él nos ha dotado, los ha llamado, los ha elegido para que nosotros seamos salvos. Únicamente, hermano, de su libre elección, a Él le plació escogerlos a nosotros. Solo fíjense una cosa, miren, aquí viene la elección de Dios. Un ejemplo, su servidor tiene muchos hermanos en carne y ni uno de ellos quiere aceptar a Cristo, ni uno. Están bien como están, predicando, haciendo rezos de novenas y todo esto en la renovación carismática, y se sienten bien, pero no han sido elegidos de Dios, no son elección de Dios. Y somos hermanos. Lo mismo puede pasar en su vida. Tiene hijos, tiene hermanos, tiene tíos, tiene todo, que han vivido juntos, que comparten juntos. Dios le plació llamarlo a usted, elegirlo a usted, y a los otros los ha dejado fuera. ¿Por qué será? La libre elección de Dios. Por eso es que dijo Jesucristo que en aquel día de 3 que estén durmiendo en una cama, uno será tomado y los otros dejados. ¿Por qué? Porque solo uno escogió, solo uno eligió. Y de ese elegido es usted, denle palmas a Dios, hermano. Ser elegido, ser salvo, hermano. Dios. Algo tan hermoso que... Y a otros también que les niega la salvación. A otros les niega, hermano, ser llamados. ¿Por qué será eso? Porque Dios así lo formó. A unos los eligió para salvación y a otros para descargar su ira en aquel día sobre de ellos. Tenemos también allí otro versículo que me llama mucho la atención. Efesios 1:11, allí más atrasito de donde estamos. Efesios 1:11, y lo que dice: hablando, hermanos, de los designios de Dios, de la elección de Dios. Y lo que dice 1:11, en Él dice: asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas cosas según el designio de su voluntad. Aleluya, gloria. O sea que por Él hemos sido elegidos, por Él hemos sido seleccionados. Gracias, Señor. Ve usted, hermano, que cuando van a hacer la selección de su país, de Honduras, por ejemplo, tantísima gente que se apunta para entrar a la selección de un país, porque todos quieren jugar en una selección. Pero ¿qué es lo que hace el que manda la federación ahí? Elige, elecciona. Lo mismo es Dios con nosotros. Dios saca la esencia para seleccionarlo. Dios busca lo mejor para seleccionar lo que sea su pueblo, su hijo. Y usted es uno de los mejores. Gloria a Dios. No es porque se vaya a enaltecer, pero usted es uno de los mejores. La gloria es para ti, Padre. Así es que aunque usted le digan viejo feo, cascarrabia, vieja fea, panzona, usted gócese, porque usted es lo mejor que Dios ha escogido de todo el mundo. Pero Cristo vive en mí. ¿Eh? Eso. Lo que para el mundo nosotros somos los más feos, para Dios somos lo mejor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Algo tan hermoso, hermano, que la elección que Dios ha hecho antes de la fundación del mundo, cuando entre todo ese mundo perdido, de todo ese mundo, hermano, que está destituido de la gloria de Dios, de allí Dios los ha sacado, los ha predestinado, y Él ha escogido un cierto número. Cuando llamamos, hermano, que Él ha escogido un cierto número, estamos hablando de que Él ha seleccionado
El mundo no son todos hijos de Dios. No es toda la humanidad hijos de Dios. Y esto quiero que lo entendamos nosotros. Porque nosotros muchas veces cuando tenemos que hablar de la palabra, tenemos que aclararle a la gente que el ser hijo de Dios no es un título que se obtiene habiendo nacido de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. No. Esto solamente es, para ser hijo de Dios, tiene que nacer de las aguas y del Espíritu, del arrepentimiento de pecado. Eso lo dice San Juan 1, 12 en adelante. No está aquí en el tema, pero me introducí ahí, porque también cabe lo que es la elección que Dios ha hecho. Pero vemos nosotros, hermanos, que mientras tanto, a los que Dios ha elegido y a otros los ha abandonado a sus destinos, a su desgracia. Mientras que usted goza de la elección que Dios hizo, otros están sufriendo el desprecio de Dios. Porque Dios los ha abandonado a sus propios caprichos. Dios los ha abandonado a sus propias mentes. Los ha entregado, hermano, al mismo diablo para que el diablo los haga como él quiera. Porque ya están predestinados para la ira de Dios. Así que la elección es incondicional. Esto es incondicional. Y cuando hablamos que la elección de Dios es incondicional, hermano, son cosas hechas sin ser previstas de Dios. Él lo hizo así. ¿Y quién puede pelear o renegar contra Dios? Nadie. Nadie podemos nosotros, hermano, quitarle a Dios lo que Él ha hecho, lo que Él formó en su afecto de libertad, en elegir a unos y a otros no. Por ejemplo, aquí hay otro pasaje de la Biblia, que ahí en San Juan capítulo 15, verso 16. Vea conmigo San Juan 15, verso 16. Fíjense lo que dice Jesucristo hablando. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Pero aquí hay algo en donde dice, hermano, la elección. Mire, estamos hablando de la elección de Dios. El hombre es incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Hay gente que se gloria y dice, oh no, es que yo busqué a Dios, porque si no hubiera buscado a Dios, yo ya estuviera en el limbo, dicen muchos. No, hermano, nosotros no buscamos a Dios, Dios lo busca a nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios nos encontró a nosotros, convertidos en una piltraja humana. Y de ese mundo perdido, todo sucio, de allí Él los escogió. Aquí está diciendo la palabra. No me elegisteis vosotros a mí. El hombre, hermano, nunca va a buscar de Dios, sino que yo os elegí a vosotros. Y como los ha elegido, dice que los ha puesto para que vayáis y llevéis frutos. Esta es una comisión, hermano. O sea que desde el momento que Dios nos ha llamado, los ha escogido, Él nos ha dado una misión a nosotros que cumplir. Que vayamos, que corramos la buena nueva, que prediquemos, hermano, la palabra de salvación, la palabra de salvación y vida eterna. Que vayamos y que llevemos frutos. ¿Cuáles son los frutos? Frutos dignos de arrepentimiento. Para eso Dios nos escogió, pero este ya es otro tema aparte.
Estamos viendo lo que es la elección. La elección, como Dios a nosotros los escogió. ¿Estamos? Amén. También tenemos otro versículo en Hechos capítulo 13, verso 48. Podemos nosotros ver que el que es elegido de Dios, el que Dios ha seleccionado, oiga esto, hermano, póngale cuidado a esto. Cuando Dios tiene seleccionada una vida para salvación, nomás escucha la predicación, se entrega a Cristo. Se arrepiente, porque es elegido. Pero cuando no es elegido, hermano, ahí hay un problema. Escucha, se le dice, se le predica y no quiere. Miren lo que pasa aquí en Hechos 13:48. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aleluya. Ellos creyeron a la palabra de Pablo, creyeron a la predicación de Pablo, alababan a Dios, hermano, se glorificaban ellos alabando a Dios. ¿Por qué fue? Porque estaban ordenados para ser salvos. Gloria al Señor. Pero hay gente que aún, hermano, hay gente que aún ya siendo participantes de una misión, de una obra, hay gente que está pero no es salvo. No. Todo esto tenemos nosotros que verlo. Cuando Dios ha ordenado que esa persona sea salva, a la predicación se convierte. Se convierte, así como esta gente. Y por eso dice, la palabra del Señor nunca regresa vacía. Y hace efecto con los que están ordenados para ser pueblo, para ser hijos de Dios. Otro versículo que también es bastante muy claro, Romanos 9, capítulo 9, del 10 al 24. Aquí vamos a ver nosotros claramente la elección que Dios hizo con estos dos hermanos. Fíjese, desde el verso 9 o desde el versículo 10, mire lo que dice, vamos a leerlo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, su padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que Él llama. Aquí hay dos hermanos. Aquí hay dos hermanos. Vean, esta mujer dio a luz a dos hermanos. Aún la Biblia declara que desde el vientre de su madre habían guerras entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque el uno no era escogido de Dios y el otro sí era escogido de Dios. Veámoslo ahí más abajo lo que dice. Si le dijo, el mayor servirá al menor. Está hablando de dos hermanos. Como está escrito, a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Ahí ya está más claro. Allí viene la elección de Dios. A Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Acuérdense que ellos eran hermanos, nacidos del mismo vientre. Entonces, ahí hay una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios para que aborrezca a uno y al otro lo ame?
En ninguna manera. No es que Dios sea injusto. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Por qué Jehová le dijo esto a Moisés? Si usted recuerda cuando Moisés, hermano, llevaba al pueblo por el desierto con rumbo a la tierra prometida, aquel pueblo se alarmó, aquel pueblo se apartó de Dios, blasfemó contra Dios, pecó contra Dios. Moisés, hermano, que era el encargado del pueblo, subió al cerro, al monte, y le dijo: Jehová, perdona al pueblo de tu pecado. Mira, le dijo, si no lo perdonas, mejor quítame la vida a mí. Yo no quiero seguir con este pueblo. Moisés, ¿cuál fue la respuesta de Jehová? Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Aleluya. Y raeré, le dijo, al que yo quiera quitar del libro de la vida. Aquí encontramos una vez más esta palabra, que le dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré del que yo me complazca. O sea que aquí vemos nosotros lo que es la elección incondicional que Dios hace. En otras palabras, Él se ha complacido de usted, de mí, de todos los que estamos, hermanos, buscando a Dios. Así que no depende del que quiere. Mire, aquí dice: ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso, hermano, aquí hay mucha tela que cortar. Hay gente, oiga esto, hay gente a nivel, hermano, de la iglesia de Dios. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, los que lo pronunciamos cristianos, aquí en Roma y en todo el mundo. Hay gente que se pronuncia, hasta gente famosa, que son creyentes, son cristianos predicadores, hombres que administran alabanza, hombres, hermanos, que son famosos en el evangelio. Pero déjeme decirle una cosa, y lo digo con seguridad y con convicción de Dios: no son elegidos de Dios. No son elegidos. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Aleluya. Misericordia. Y cuando Dios ha tenido misericordia de usted, es una persona que se nota su humildad, que todo lo que hace, hermano, es para la gloria del Padre, no para la gloria nuestra. Así es. Que hay gente que predica, hay gente que hace todas tantas cosas en la obra de Dios, pero todo es para darse la fama él solo. No le está dando la gloria al Padre, sino que se está dando la gloria él solo. Ahí hay una seña que deja mucho que desear. No es elegido. ¿Por qué? Porque muchos queremos, pero si no tenemos la elección de Dios, no somos. Por eso dice allí: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice, ahí el verso 17: a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué fue lo que pasó con Faraón? Si usted, hermano, puede ver a la luz de la palabra, Faraón, símbolo satánico. Amén. Faraón destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por su dureza de corazón. Y era un rey, un hombre que manejaba, hermano, grandes fortunas. Bajo su responsabilidad todo el pueblo de Egipto. Como ahora en día, usted puede ver grandes, hermanos, ministros que tienen grandes multitudes de gente, pero no son salvos. En el día de la ira,
en el día del juicio, en el día, hermano, de que Dios descargue su ira. Si no son elegidos, ahí la pagarán. Aquí dice la Escritura eso. De manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecerle el corazón se lo endurece. ¿Por qué? Porque no es elegido de Dios. Y dice, pero me dirás, hay otra pregunta, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién puede ordenarle a Dios? ¿Quién puede, hermano, pelear con Dios por eso? Si Él hace lo que Él quiere. Mas antes, oh hombre, dice el verso 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así de feo? Porque hay gente, hermano, aquí viene lo que hablábamos al inicio. Hay gente que se aferra y dice, no, pues Dios me hizo así. Así tiene Dios que amarme. Dios no tiene la culpa que sea, hermano, una persona que no sea aceptable ante la sociedad. Dios no tiene la culpa de que haya salido como haya salido. No. Dios no tiene la culpa que seamos feitos, chaparritos, panoncitos, de todo. No tiene la culpa de eso. Y hay gente que le reclama a Dios. ¿Por qué no me hiciste un poquito más altito? ¿O por qué no me hiciste ojos verdes? Hay gente que le niega, hasta por la nariz fea que tiene. Pero ¿quién es el hombre para que alterque con Dios de estas cosas? Si Él los va a formar como Él le plació hacerlo. Aleluya. Está tremendo, ¿verdad, hermano? Y sigue ahí y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Si usted, hermano, usted conoce cuál es el barro. Amén. ¿Cuántos conocemos el barro aquí? Amén. A ver, ¿alguna vez hizo muñequitos usted de barro? Amén. Va, ¿alguno le salió bonito? Amén. Lo apartó para tenerlo ahí de recuerdo. Y el otro le salió feo, lo destruyó. Amén. Hasta lo pisoteó y lo echó a la basura. Lo mismo es Dios con nosotros. Amén. Gloria a Lo Dios. mismo es Dios. Aquel que es feo del corazón, que no quiere ablandar el corazón, Dios lo tira, hermano, al infierno. Esto es lo que lo está dando a entender, lo que la palabra nos está diciendo. Amén. Y dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. ¿Cuáles son los vasos de misericordia para su gloria? Somos nosotros. Somos nosotros. Gloria a Dios. Los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Ahí dice, a nosotros, los que ha llamado. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Somos nosotros los que la llamamos. De tal manera, hermano, que podemos estar claros que la elección que Dios ha hecho no se equivocó con elegirlo a nosotros. Amén. Gloria al Señor. No, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Efesios 1:4, también esa cita. Veamos lo que dice Efesios 1:4. Siempre viendo lo que es la escogencia de Dios, la elección incondicional.
según los escogió antes de la fundación del mundo. O sea, hermanos, que Él en su misericordia, en su elección, los escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. No se había fundado el sol ni las estrellas, cuando Él ya los tenía nosotros seleccionados para que fuéramos sus hijos, sus hijas. Gloria a Dios. Aleluya. Sin estar aquí, hermano, no es porque nosotros seamos cualquier cosa. Imagínense desde cuándo Dios los ha escogido, desde cuándo los ha seleccionado. Por eso, si alguien no ha sido seleccionado, los que los escuchan por la vía internet, es mejor que se apunte para que sea seleccionado a ser parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Que se arrepienta de sus pecados. Sí es, amén. Que ya deje de andar de religioso. Que acepte a Cristo. Aleluya. Y que siga los pasos de Cristo. Gloria al Señor. Para que sea un vaso de honra y no un vaso de deshonra. Le mandamos un saludo a todos los continentes, allá donde los escuchan. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el único camino para ir al cielo. El Evangelio de Cristo. Si todavía no se considera que es, hermano, una persona elegida de Dios, está en el momento para hacerlo. Este es el momento para hacerlo. Él nomás pide que entreguemos nuestro corazón hacia Él. Gloria a Dios. Amén. Así es. Él no pide otra cosa. Él no te pide la casa, no te pide el carro, no te pide nada. Solamente te pide el corazón. Así es. Y aceptarle como Señor y Salvador. Por eso Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos Gloria a y Dios. sin mancha delante de Él. Aleluya. Aquí se nota, hermano, el que es elegido de Dios se aparta del mundo, se aparta del pecado, se aparta, hermano, de las cosas que no son agradables para Dios. Así es, amén. Pero cuando no somos verdaderamente elección de Dios, andamos jugando con nuestra propia alma, con nuestra propia vida. Porque quizás nos han hecho creer que Dios es amor y que Dios nos va a perdonar tal como somos y que así vamos a ir al cielo. No nos equivoquemos. La Biblia dice para que seamos santos, sin mancha y sin pecado. Porque al cielo no va a entrar el pecado. Al cielo no va a entrar nada. Y si somos elección de Dios, tenemos que hacer lo que dice Filipenses 1:29. No solamente haber creído en Cristo, sino sufrir por Él también. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Gloria al Señor. Y el verso 5 que dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Allí está la elección que Dios ha hecho, por medio de Jesucristo, por medio del Hijo de Dios, por medio de Cristo el Salvador. Padre. ¿A dónde quedan, hermano, los que rechazan a Cristo como el Hijo de Dios? Aleluya. ¿A dónde quedan aquellos que dicen que Cristo es únicamente un profeta que llegó a la tierra? Por eso no es elección de Dios. No es. Tremendo. Pero bueno, continuamos. Segunda de Timoteo 1:9,
allí más adelantito, la segunda de Timoteo 1:9. Aleluya. Gloria. Y a su nombre, Gloria. y a su pueblo. Victoria. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Lo tenemos? Dice: y quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se da cuenta? Hemos sido llamados, hermanos, no porque seamos mejores que otros, no porque quizás la merezcamos nosotros, sino por la elección que Dios hizo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. De tal manera, ya para ir terminando, ahí primera de Pedro 1:2 también nos dice, gloria a Dios, primera de Pedro 1:2. Mire que esto está muy interesante, hermano. Dice la Escritura 1:2. Gloria a Dios. Aleluya. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gloria al Señor. Eso es lo que dice ahí. Elegidos. Nosotros no caímos por suerte. El mundo tiene esa palabra. Ay, qué suerte tuve. No, hermano. Nosotros no creemos en la suerte. Nosotros, olvídese de esa palabra, de la suerte. La suerte es para los incrédulos, para los impíos. Amén. Nosotros creemos en una verdad. Gloria a Dios. Que todo lo que acontece en nuestra vida es porque Jesucristo el Salvador lo permite que así sea. Amén. Aleluya. Porque sin la voluntad de Él ni aún una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Él. Así es. Gloria al Señor. Lo bueno y lo malo que nos acontezca es porque Él lo ha permitido en nuestra vida. Sí, amén. Para que suframos por Él. Así es, amén. Ahí se cumple Filipenses 1:29. Así es, amén. Gloria a Dios. ¿Estamos? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. El pasaje más extenso del tema de la elección, hermanos, sobre lo que hemos estado hablando de Romanos 9, del 10 al 24, en donde nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios escoge a uno de los hermanos para amarlo y al otro para aborrecerlo. ¿Se le quedó, hermano, eso? Amén. Cuando dice a Jacob amé más y a Esaú aborrecí, ahí está haciendo una elección. Y eso nos muestra Dios a nosotros de que la elección que Él hace es una elección incondicional. Es una responsabilidad de Él, no es nuestra. Aleluya. Amén. Dice, si bien la elección incondicional, esto, hermano, no incluye también las responsabilidades del hombre. El hombre tiene que arrepentirse. ¿Para qué? Para que Dios también lo lleve a la elección que Él tiene de su pueblo.
para que sea su pueblo. Esto no incluye la elección de Dios, porque Dios lo puede tener, hermano, quizás en algún momento en su misericordia lo puede tomar en sus manos, pero si no hay arrepentimiento, Dios no lo va a llevar. Dios no lo va a llevar, pero si ha sido elegido, se va a arrepentir. Gloria a Dios. Se va a arrepentir. Por eso es que si no hay un arrepentimiento del corazón del hombre, nosotros como elegidos de Dios y pueblo de Dios, podemos notar que cuando no hay un arrepentimiento genuino es porque no es elegido, es porque todavía no es hijo de Dios. Es que en el pueblo de Dios, hermano, tenemos cosas que los podemos hasta confundir nosotros mismos. Si no tenemos bien en mente estos versículos, o sea, todo lo que estudiamos, cualquiera, hermano, cualquiera simplemente, si le dice hermano, hermana, usted es cristiano, pero únicamente de apariencia. Ahorita le está diciendo hermana, más al ratito le está pegando una gran maltratada. Entonces, allí se ve si es elegida o no es elegida, porque un elegido no hace eso. Y eso es lo que nosotros tenemos, hermano, que ver, discernir. O el que es elegido le huye al pecado, Sí, amén. se aparta del pecado. Y el que no es elegido se hunde más en el pecado cada día. Y el siguiente día está en la iglesia. Ahí se ve la elección, que no es una elección de Dios. Por eso hay un dicho que dice que no todo lo que brille es oro. No todo lo que brille es oro. Yo he mirado, hermano, mis ojos han visto muchas veces, hermanito, ¿cómo estás? Hermanita, ay, qué tanto, bien halagadora que. Pero vaya a su casa, de pe para arriba las palabras. ¿Será elección? No. En la iglesia nos rompe un plato y en la casa rompe toda la vajilla. Hasta con la cabeza pacha dejan al esposo. Así gozó el hermano José, por experiencia, pero hermano. Aleluya. Es mejor sonreírle a la vida, hermano. Hasta sin pelo lo deja. Pero estamos hablando de la elección, hermano. Gloria a Dios. En esto podemos ver nosotros la elección. El Señor lo ha elegido, lo ha apartado del mal, del pecado, lo ha apartado, lo quiere sacar del peligro del pecado, y allí va siempre el hombre encima, buscando el pecado, buscando, hermano, siempre andar revolcado en el mundo. Habla, Padre. Deja mucho que desear si es elegido de Dios o no. Por eso, siervos y siervas, de verdad, demostrémosle al mundo que nosotros no somos cualquier cosa. Así es, amén. Deje al mundo que se dé vuelta, que se revuelque con quien quiere y donde quiera. Usted busque a Dios, siga a Dios. Aleluya. Demostremos que somos elección de Dios. Así es, amén. Aleluya. Sí, hermano. Porque Dios no es culpable de lo que a nosotros nos pase. Nosotros somos los responsables de buscar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Puesto que Dios es todopoderoso, hermano, la elección o la predestinación es algo que puede ser anulada también. Mucha gente dice, oh no, si Dios me dio la salvación, nunca me la va a quitar. Mire, hermano, mucho cuidado con eso. Sí. Amén. Mucho cuidado con eso. Amén. Por eso Jehová le dijo a Moisés, el Dios tendrá misericordia del que yo quiera. En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 26. Y raeré al hombre de la tierra por su pecado, por su maldad. Y el Dios del Génesis,
Es el mismo Dios del Apocalipsis. Quiere decir que nosotros estamos de tercos, pecando. Lo va también. Sí. Raer, hermano. Pero el que es verdaderamente elección de Dios, claro que va a hacer todo por amor a Cristo, por amor a su alma, por amor a Dios, al que lo ha salvado. ¿Cuántos estamos dispuestos a demostrar cada día que somos elección de Dios, hermano? Aleluya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros demostremos la valentía como sus hijos, como su pueblo que somos, de Él. Una de las cosas que, si este tema nosotros no lo podemos entender a claridad, tenemos que seguir buscando, escudriñando la Escritura, porque esto es extenso, hermano. El viernes pasado estuvimos estudiando lo que fue la depravación total. Y para entender este tema tenemos que entender primero la depravación total. Por eso es que es bueno de que no los perdamos, hermano, estos estudios de doctrina. Porque esto es lo que lo va a hacer a usted crecer en el Señor. De una o de otra manera yo le doy la gloria a Dios por usted, hermano, que aunque sea cansado, cansada, con esfuerzo, está aquí recibiendo esta enseñanza, que esto le va a servir para toda su eternidad. Porque esto ya no lo predican en cualquier lugar. Nosotros démosle la gloria a Dios que nosotros aprendemos esta enseñanza. Esto ya pasó de moda. Y pidámosle a Dios que siempre esta enseñanza se siga dando en nuestra congregación hasta que Cristo venga. De tal manera que Dios es bueno, Dios es fiel. Y si nosotros andamos, hermanos, fuera del contexto espiritual, todavía estamos a tiempo para que Dios perdone, para que Dios restaure. Dios es un Dios de restaurador. Él a nadie lo va a echar afuera, Él a nadie desprecia. Él lo que quiere es un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón, hermano, que entienda cuáles son las razones de la elección que Dios ha hecho en su vida. Por eso, esta noche vamos a terminar siempre motivándoles que busquemos a Dios cada día, en todo momento, en la oración, en el ayuno, en la palabra. Amén. Seamos hombres y mujeres, hermano, que mejoremos cada día nuestra vida espiritual, para que así, cuando Cristo venga, ni qué hablar, somos elección de Dios y vamos con el Señor al cielo. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar un momento.